¿Qué hola mi gente? Mi nombre es Vitigo y esto es Cubano Random, el canal más random de todo YouTube, directamente desde Cuba. A la pregunta, ¿cuál fue el periodo histórico con más avances tecnológicos? ¿Qué responderías? ¿Acaso la Grecia clásica, con la comprensión tan profunda de la filosofía y las matemáticas? Tal vez la era de los descubrimientos, donde se surcaron los océanos en las mejores naves. O quizás la Guerra Fría, cuando, al filo de una total destrucción nuclear, se llevaron al espacio tanto hombres como máquinas. Si pensaste en alguna de estas respuestas, déjame decirte que estás en lo correcto. Fueron épocas de esplendor en la civilización que, poco a poco, han ido moldeándonos a nosotros y al mundo en que habitamos, tal y como lo conocemos. Estoy seguro que también se te ocurrió la Segunda Guerra Mundial. Esa es otra opción válida. Fue, sin lugar a dudas, el conflicto más catastrófico de la historia de la humanidad. Una devastación que no hubiese sido posible a tal escala sin los avances tecnológicos conseguidos antes y durante el conflicto. El radar, los motores a reacción y la cohetería son ejemplos de estos hitos. Algunos incluso encontraron un propósito civil y, a veces sin saberlo, los usamos de manera cotidiana. En líneas generales, podemos afirmar que todos los países participantes en la contienda obtuvieron grandes progresos, con el Tercer Reich, los Estados Unidos y la URSS liderando en este aspecto. En el caso particular de los alemanes, contaban con una industria y recursos humanos formidables, que les permitieron las más asombrosas creaciones, tan sorprendentes que, al concluir la guerra, los aliados tomaron posesión tanto de las tecnologías como de quienes las fabricaron, norteamericanos con la operación Paperclip y soviéticos con la operación Osoaviachim. Se extrajeron de Alemania a las mentes más brillantes del momento. Se incautó todo el material que había surtido a los ejércitos de tierra, mar y aire. Se conocieron además otros proyectos militares en fase de prueba, de producción o que todavía no pasaban de meros diseños. Estas fueron las llamadas Wunderwaffen, armas maravillosas, de las cuales llevamos ya varios shorts en el canal y cuyo fin era básicamente el milagro imposible de ganar una guerra que no se perdió precisamente por un mal armamento. Con el tiempo y los recursos necesarios, eventualmente el Tercer Reich hubiera podido diseñar, fabricar e implementar la inmensa mayoría de estas armas. La inmensa mayoría, pero no todas. Entre las cientos de Wunderwaffen que se conocen hoy en día, algunas son el resultado de sumar imaginación, ficción, conspiranoia y el morbo que siempre ha generado la Alemania nazi. Estas solamente tienen cabida en novelas, películas, juegos y videos de YouTube como este. Prepárate, porque hoy te voy a contar la historia de las armas nazis de ciencia ficción. Antes de comenzar, quiero aclarar 3 cosas. En primer lugar, reiterar que este video está realizado para entretener y divulgar temas históricos, a veces no tan históricos, y que de ninguna manera apoyan ni promueven, en este caso, el nacionalsocialismo u otras ideologías en general. En segunda, iré poniendo cada una de estas armas en cierto orden. A medida que vaya avanzando el video, más imposibles serán. Y, por último, quiero recalcar que el hecho de que esté contando esto no implica que sea cierto, o que yo crea que es cierto, o que yo quiera que tú creas que es cierto, etc. Lo mío es narrar. Dicho esto, que comience el video. Los ovnis nazis, llamados en alemán Haubnebugeräte o Reichsflugscheiben, son supuestas aeronaves extremadamente avanzadas desarrolladas por Alemania con la forma y o características técnicas que culturalmente atribuimos a los platillos voladores. Cabe resaltar que, además del fenómeno ovni, este asunto se suele relacionar también con el esoterismo nazi y otros temas de índole más paranormal. En general, las teorías sobre este supuesto confluyen alrededor de 3 puntos fundamentales que fungen a su vez como pilares del mito. 1. La exploración antártica nazi. 2. El desarrollo de tecnologías avanzadas. Y 3. El fenómeno aéreo conocido como Foo Fighters. Hablemos brevemente sobre cada uno de ellos.
Entre 1938 y 1939 ocurrió la expedición antártica alemana. En relación a los ovnis nazis, lo único interesante aquí es que uno de sus objetivos era seleccionar lugares adecuados para la construcción de una base militar. Esto dio pie a una teoría conspirativa posterior entre las miles que rodean a la Antártida, que asegura que los altos mandos nazis que escaparon de Alemania y desaparecieron en realidad están ocultos en una base subterránea en el continente. Esta se combina con otra teoría que sugiere que la operación High Jump, una serie de maniobras militares antárticas de la Armada de los Estados Unidos entre 1946 y 1947, fue en realidad una ofensiva contra la supuesta base alemana. Las tecnologías avanzadas engloban a los misiles V-1 y V-2, que ya habían sido utilizados para bombardear territorio británico en la Batalla de Inglaterra, los motores a reacción ya presentes en aeronaves como el Messerschmitt Me-262 y las turbinas de Victor Schauberger. Estos avances eran el último grito de la ciencia enfocada en la guerra. Foo Fighters fue el nombre dado por los pilotos aliados a lo que describieron como esferas luminosas de apariencia metálica con velocidades y maniobrabilidad superiores a las de cualquier aeronave conocida y que perseguían a sus aviones sin atacarlos. En 1950, el especialista en turbinas italiano Giuseppe Belluzzo abordó el tema de los ovnis nazis en su artículo de no ficción Los platillos voladores fueron creados en Italia y Alemania. Por su parte, el ingeniero aeronáutico Roy Fedden sugirió que era Alemania la única potencia con una tecnología más o menos capaz de crear aeronaves con capacidades similares a las que se atribuyen a los ovnis. Incluso existe un científico alemán de nombre Rudolf Schreiber que admitió haber desarrollado platillos voladores para el Tercer Reich. Adentrándonos ya en el terreno de la ficción pura y dura, el ingeniero búlgaro Vladimir Terziski expone en su obra de 1992, Medio siglo de la base lunar alemana, que existe una atmósfera, agua y vegetación en la Luna, que los nazis habían llegado a ella en 1942 y que construyeron una base que soviéticos y norteamericanos descubrieron en los años 50. ¿Recuerdas cuando mencioné que este asunto se suele relacionar con temas paranormales? Pues bien, en el libro de 1967, El retorno de los brujos, de Louis Pauwels y Jacques Bergier, se asegura que la sociedad Vril, vinculada a su vez con el wotanismo, las religiones paganas de Europa, la sociedad Thule, las SS Ahnenerbe y demás elementos del esoterismo nazi, había contactado con alienígenas y obtenido así el conocimiento para desarrollar los platillos voladores. Otra teoría destacable se encuentra en El Cordón Dorado, publicado en 1978 por el diplomático chileno Miguel Serrano. En este se afirma que Hitler era un avatar de Vishnu, estaba en contacto con dioses hiperbóreos y llevaría una flota de ovnis a la Tierra, en plan Segunda Venida de Cristo, para establecer el Cuarto Reich. Los ovnis nazis se encuentran reflejados en varios productos de la cultura popular, como tema principal de la obra literaria del escritor austríaco Wilhelm Landig, en la novela Antártida 1947 de Felipe Botalla, en la película Iron Sky y en el videojuego Metal Slug 3. En mi opinión, sí que es posible construir una aeronave con apariencia similar a un platillo volador. Eso sí, estéticamente fea y poco aerodinámica. Ahora bien, sería totalmente imposible dotarla de la velocidad, maniobrabilidad y demás características técnicas que asociamos al fenómeno ovni, ni siquiera con la tecnología actual. Así que imaginen la de los años 40. El cañón solar, llamado Sonnenwaffen o Sonnengewehr en alemán, fue una superarma espacial teórica con un mecanismo de acción muy simple. Un satélite equipado con un espejo cóncavo capaz de reflejar la luz del sol en un potente rayo y acabar con objetivos en tierra. El arma fue interpretada por los jerarcas de las SS y las diferentes organizaciones esotéricas nazis
como el artefacto que daría el golpe final a los enemigos de Alemania. En una conferencia del NSDAP celebrada en Mannheim en 1940, se expuso que formaría parte de los planes de colonización de la Luna y Marte que se había propuesto el Tercer Reich para 1960. La primera propuesta de un cañón solar llegó en 1929, antes del ascenso al poder del nacionalsocialismo, por parte del físico Hermann Oberth. Este desarrolló planes para una estación espacial e indicó que el espejo debería medir alrededor de 100 metros. Ya en la Segunda Guerra Mundial, un grupo de científicos alemanes comenzaron a juguetear con esta idea. Plantearon que la estación espacial, de nombre Sonnenstern, debería orbitar 8.000 kilómetros por sobre la Tierra y calcularon que una placa reflectora hecha de sodio metalizado y con 9 kilómetros cuadrados de superficie sería lo suficientemente poderosa como para evaporar un océano o calcinar una ciudad. Al finalizar el conflicto, estos científicos fueron interrogados por oficiales del ejército de los Estados Unidos y revelaron que un cañón solar podría completarse en un plazo de 50 a 100 años. Desde que la historia de este artefacto salió a la luz pública, cientos de teorías conspirativas relacionadas han aparecido. Algunas sugieren que fue fabricado y enviado a España bajo la protección de Franco, ante el miedo de que fuese capturado por los aliados. Otras, por el contrario, aseguran que fue arrojado al fondo de algún lago en Alemania Central, poco antes del fin de la guerra. El cañón solar ha aparecido en innumerables productos de la cultura popular. Los filmes de James Bond, Diamonds Are Forever y Die Another Day, en el videojuego Resident Evil Revelations, en la serie Scorpion, Futurama y Fringe, en los libros Wedge's Gamble de Star Wars Legends y The Ice People de René Barjavel, y en el anime Mobile Suit Gundam. No soy científico, pero creo que técnicamente no hay ningún inconveniente para construir un dispositivo como este. Ningún inconveniente excepto el elevadísimo costo, las dificultades de poner en órbita algo de semejante envergadura y la posibilidad de que quizás no funcione ni para encender un cigarrillo. La campana, Die Glocke en alemán, es un supuesto aparato nazi de investigación científica que también podía funcionar como arma. Se ha vuelto un tema popular de especulación y ha creado un fandom no solo en torno a sí misma, sino en relación a todas las armas maravillosas. La teoría de la campana surgió en el año 2000 a través del libro La verdad sobre las Wunderwaffe del periodista Igor Witkowski, donde aseguraba haber tenido acceso en 1997, mediante un contacto suyo en el servicio secreto polaco, a transcripciones del interrogatorio del oficial alemán de las Waffen-SS, Jacob Sporenberg. Posteriormente, el escritor británico Nick Cook añadió sus propios puntos de vista sobre lo expuesto por Witkowski en su libro The Hunt for Zero Point. Este describió el artefacto como brillante y giratorio, que era una especie de máquina del tiempo o parte de un sistema antigravitacional. Además, sugirió que Hans Kammler, un oficial de las SS, había negociado la tecnología al ejército de los Estados Unidos a cambio de su libertad. A la par de Cook, varios autores han contribuido a popularizar el fenómeno, entre ellos Joseph Farrell, quien también lo ha relacionado con el esoterismo. Otros, por el contrario, desafían a Witkowski y compañía. Jason Colavito afirma que es una idea robada del libro El retorno de los brujos, que ya mencionamos en el apartado del ovni nazi, y David Mira, científico aeroespacial retirado, se muestra escéptico ante la mera existencia del aparato. De la entrevista dada por Witkowski a Cook se ha extraído casi todo lo que se sabe hasta la fecha. Supuestamente, Die Glocke estaba siendo desarrollada por un grupo de científicos de las SS en una mina abandonada, apodada Der Riese, cerca de la frontera germano-checa.
Era un artefacto metálico campaniforme de casi 3 metros de diámetro por casi 5 de altura. Contenía 2 cilindros contrarrotativos llenos de una sustancia morada similar al mercurio llamada Serum 525. Además, se empleaban otras sustancias en los experimentos, tales como el Leichmetall y peróxidos de torio y berilio. Cuando el arma era activada, toda sustancia orgánica en un radio de 200 metros se descomponía en una sustancia similar a la grasa. Era tan letal que 5 de los 7 científicos del proyecto acabaron falleciendo. Aparte de la versión de Witkowski, el autor Henry Stevens cuenta una historia proveniente del científico alemán Otto Czerny, quien aseguraba que la campana tenía un espejo cóncavo encima en el cual, tras activarse, se proyectaban imágenes del pasado. Han surgido miles de conjeturas acerca del paradero de Die Glocke. Algunos sostienen que llegó a un país sudamericano pro-nazi. Nick Cook defiende que fue llevada a Estados Unidos como parte del trato de Hans Kammler. Joseph Farrell la vincula al incidente ovni de Kecksburg en 1965 y otros que permanece desaparecida, oxidándose en algún lugar de Deahiza. De las armas ya explicadas, esta es la única que creo categóricamente imposible de realizar, ni en aquel entonces, ni tampoco hoy en día. Y hasta aquí estas armas nazis de ciencia ficción. No sé qué conclusiones has sacado tú de todo esto, pero para mí está clarísimo que la línea entre la realidad y la ficción a veces es demasiado fina, que lo conspirativo puede llegar a generar igual o mayor interés que lo real, y que la historia no es aburrida siempre y cuando se encuentren los detalles jugosos. Si te gustó el video, regálame un like. Si te gusta mi contenido, suscríbete. Si tienes algún amigo al que pueda interesarle este video, comparte. Y si quieres darme tu opinión, comenta. Recuerda que puedes seguirme en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram y Facebook, además de contribuir económicamente donando a través de Ko-fi. Así que cómprame un café para poder estar despierto toda la noche editando estos videos que tanto te gustan. Gracias por cambiarme un pedacito de tu tiempo por algo bien random. Nos vemos en el próximo video.